Nunca pensé que llegaría este día. Me desperté esa mañana, pensando que sería un día común y corriente. Mi casa olía a pan recién hecho, mi hijo reía en la cocina y, por un momento, me sentí segura. Pero la seguridad es frágil. Todo comenzó con una carta. Al principio no le presté atención, solo un sobre sencillo, deslizado bajo la puerta. Sin remitente. Lo abrí, esperando quizá una factura, un aviso rutinario. No estaba preparada para las palabras que vi. Tiene 30 días para desocupar la propiedad. El incumplimiento resultará en acciones legales. 30 días, para abandonar el único hogar que había conocido. Me quedé paralizada. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que mi hijo podía escucharlo. Lo miré. Él tarareaba, completamente ajeno. Mi pecho dolía, no solo por el miedo, sino por el pensamiento de lo que había fallado en proteger. Estábamos pasando dificultades, sí. El dinero escaseaba, pero nunca imaginé que alguien simplemente nos echaría. No así. No de donde lo había criado. Llamé al banco, al propietario, a cualquiera que pudiera ayudar. Pero todas las líneas terminaban igual, callejones sin salida, voces frías, ninguna ayuda. Y entonces, noté algo extraño. Mis vecinos, personas que conocía desde hacía años, me evitaban. Nadie me miraba a los ojos. Comencé a escuchar susurros. Palabras como chismes, quiebra, se acabaron. El miedo se arrastraba como una sombra. Lo sentía bajo mi piel. No solo estaba perdiendo mi hogar, estaba perdiendo todo. Recuerdo estar de pie en mi sala, mirando las paredes familiares, las fotos, los recuerdos. Todo, desvaneciéndose. Y entonces lo vi. Mi hijo. Me observaba en silencio, algo brillando en sus ojos, algo que no podía descifrar. Quería gritar. Quería llorar. Pero no podía. Tenía que mantenerme fuerte por él. Porque nadie más lo haría. Llegó el día. El camión de mudanza apareció. Los papeles fueron firmados. Observé, entumecida, cómo extraños empacaban nuestras vidas en cajas. Cada foto, cada recuerdo, cada pequeña cosa que había acumulado durante años, desapareció. Y entonces, se fueron. Me dejaron de pie en la acera con mi hijo. No tenía nada. Absolutamente nada. Pero entonces, me miró. Y en ese momento, vi una determinación en el que nunca antes había notado. Algo me decía, que mi hijo no iba a permitir que esto terminara así. La primera noche fue la más difícil. No tenía hogar, ni cama, ni calor. Las calles se sentían más frías que todo lo que había imaginado. Cada esquina que giraba parecía desconocida, cada sombra parecía amenazante. Mi hijo se aferraba a mi mano, sus pequeños dedos apretando los míos, sus ojos abiertos pero tratando de mantenerse valiente. Me dije a mí misma, lo resolveremos. Solo una noche. Una noche no nos romperá. Pero a las noches no les importan las promesas. Recuerdo sentarme en un banco, el viento atravesando mi abrigo, y pensar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo me traicionó la vida tan completamente? Mi mente corría entre recuerdos de los últimos meses, las facturas acumulándose, las llamadas que ignoré, las pequeñas señales que pasé por alto. Y entonces, comenzaron los susurros. De desconocidos que pasaban caminando, de personas en los callejones poco iluminados. Palabras que apenas podía escuchar, pero entendía, ya no son nada, lo perdieron todo, patéticos. Sentí que el mundo se estaba derrumbando, no solo a mi alrededor, sino dentro de mí. Intenté refugios, pero estaban llenos. Esa noche dormí bajo un puente, y cada crujido del metal sobre mí hacía que mi corazón se disparara a mi garganta. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando el concreto. Mi hijo temblaba. Lo abracé tan fuerte como pude, susurrando mentiras para mantenerlo tranquilo. Estamos bien. Todo estará bien. Pero en el fondo sabía que no estábamos bien. Los días se difuminaron. Rebuscaba comida, confiando en la bondad de los desconocidos, pero muchos se alejaban. Comencé a ver la verdad, las personas juzgan rápido, pero ayudan despacio, o nunca. Mi orgullo ardía dentro de mí, pero el hambre ardía más rápido. Y a través de todo, mi hijo me observaba.
Lo veía en sus ojos, tenía miedo, sí, pero había algo más. Algo más fuerte. Algo que aún no comprendía. Una tarde, mientras descansaba en un escalón de piedra fría, un hombre se acercó a mí. Sus ojos eran afilados, casi calculadores. No deberías estar aquí, dijo. Intenté responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Mi hijo tiró de mi abrigo, y pude ver el miedo reflejado en su pequeño rostro. Puedo ayudarte, continuó el hombre. Pero te costará. Todo lo que te queda. Negué con la cabeza. No me quedaba nada que dar. Y entonces desapareció entre la multitud, dejándome cuestionando mi propia mente. ¿Lo estaba imaginando? ¿O era una advertencia? Los días siguientes fueron aún peores. La gente empezó a notar a la madre y al hijo vagando sin rumbo. Algunos miraban con lástima. Otros con desdén. Y algunos susurraban secretos que no debía escuchar. Fue durante uno de esos días que lo vi, mi hijo, actuando de manera extraña. Pensé que estaba cansado, agotado. Pero no, me estaba observando. Observando todo. Ya no era solo un niño asustado. Había un plan en sus ojos. Algo que no entendía, algo para lo que no estaba preparada. Cada noche, me quedaba dormida exhausta, solo para despertarme con los sonidos de la ciudad, bocinas, sirenas, susurros. Y cada mañana, él estaba allí. Mi hijo, pequeño, aparentemente frágil, pero inquebrantable. Y entonces apareció el primer rayo de esperanza. Una mujer se me acercó una mañana, entregándome una bolsa de comida. Te he estado observando, dijo. Tienes un hijo, es extraordinario. No dejes que esto te rompa. Sus palabras se quedaron conmigo. Miré a mi hijo. Sonrió débilmente, apretando mi mano con más fuerza. Fue entonces cuando lo comprendí, mi hijo había estado haciendo algo a escondidas. Algo que aún no podía entender. No solo estaba sobreviviendo, estaba planeando. Y esa realización me aterrorizó, y al mismo tiempo, me dio un extraño sentido de esperanza. Porque en ese momento, entendí una verdad indiscutible, pase lo que pase a continuación, mi hijo ya no era el niño que conocía. Se había convertido en otra cosa. Algo valiente. Algo extraordinario. Las semanas pasaron, cada día más agotador que el anterior. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Llamadas telefónicas extrañas, pequeños paquetes dejados anónimamente, puertas abriéndose cuando no deberían. Y yo no podía descubrir quién nos estaba ayudando, ni por qué. Cada noche, me acostaba con el corazón latiendo con fuerza, pensando, ¿es esta la calma antes de la tormenta? ¿O es la tormenta misma? Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba sentada en la acera, mi abrigo envuelto fuertemente alrededor de mí, cuando un coche se detuvo. Los ojos de mi hijo se iluminaron con un brillo que nunca había visto antes. Susurró, mamá, mira esto. Contuve la respiración. La puerta del coche se abrió. Y dentro, alguien lo estaba esperando. Alguien que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre él, sobre nosotros, sobre la supervivencia. El suspense era insoportable. No sabía si sería salvación o desastre. Y ahí es donde termina este capítulo. Porque lo que sucedió a continuación, es algo que nunca olvidaré. Algo que me rompió, y luego me reconstruyó, todo a la vez. No tenía idea de lo que estaba por venir. Todo lo que sabía era que esa noche, las calles se sentían más frías que nunca, las sombras más largas, y mi corazón más pesado. Mi hijo se sentaba a mi lado, en silencio, pero había un fuego en sus ojos que nunca antes había visto. De repente, el sonido de pasos. Me giré, esperando problemas. ¿Un grupo de hombres? ¿Alguien que quisiera quitar lo poco que nos quedaba? Pero no era lo que esperaba. Era él. Mi hijo. Sostenía algo en sus manos, un sobre pequeño, cuidadosamente doblado, con un logo que reconocí de inmediato. El banco. Me quedé paralizada. Mamá, yo, hice lo que pude, susurró. Lo miré, con confusión escrita en todo mi rostro. ¿Tú, hiciste qué? Abrió el sobre lentamente, como si estuviera revelando un tesoro secreto. Dentro había un documento, nuestra casa. Pagada por completo. Legalmente.
totalmente, irrevocablemente. Parpadeé. Mi mente no podía procesarlo. ¿De dónde sacaste esto?, tartamudeé. Bajó la mirada, con la vergüenza y el orgullo luchando en su pequeño rostro. Yo, vendí algunas cosas. Algunas, mis ahorros. Y, pedí un poco prestado. No quería que te preocuparas. No quería que nadie lo supiera. Solo, tenía que salvar nuestra casa. Mis rodillas casi se doblaron. Me hundí en el suelo, temblando. Tú, nos salvaste, susurré, apenas creyéndolo. Él asintió, mirándome directo a los ojos, con el pequeño pecho inflado con un coraje que nunca había sabido que existía en él. No podía soportar verte así. No podía dejar que ellos ganaran. Prometí que arreglaría esto. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi hijo, mi pequeño, había hecho lo que yo no pude. El sobre no era lo único que tenía. Oculto en su mochila había fajos de dinero, cartas de reembolso, comprobantes de préstamos, todo meticulosamente organizado. Había planeado esto durante semanas. Meses, tal vez. Y todo este tiempo, yo pensaba que solo estaba sobreviviendo a mi lado. Pero él había estado liderando el camino, en silencio, secretamente, heroicamente. Recuerdo abrazarlo tan fuerte, sin importarme que estuviéramos en la acera en medio de la ciudad. Sentía sus pequeños brazos alrededor mío, temblando también, pero aferrándose. Tú, nos salvaste, repetí. Salvaste a tu mamá, no, dijo suavemente, casi en un susurro, nos salvamos juntos. Ese momento, lo cambió todo. El miedo, el dolor, la vergüenza, la desesperanza, todo se desvaneció. Lo que pensé que era el final, era solo el principio. Él había visto posibilidades donde yo solo veía paredes. Había actuado cuando yo me había paralizado. Y al hacerlo, me había enseñado la mayor lección de mi vida. A veces, el coraje no es ruidoso. A veces, la valentía no está en los grandes gestos. A veces, es silenciosa. Pequeña. Invisible. Y aún así, puede mover montañas. A la mañana siguiente, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, mirando las calles que alguna vez se habían sentido como una prisión. La ciudad parecía diferente ahora, menos fría, menos amenazante, de alguna manera viva. Y a mi lado, mi hijo dormía tranquilo, ajeno a la tormenta que acabábamos de sobrevivir juntos. No podía dejar de pensar en lo que había hecho. Cada paso, cada plan secreto, cada acción silenciosa que había tomado mientras yo pensaba que lo estaba protegiendo, él me había estado protegiendo a mí. Sentí un nudo en la garganta, de esos que hacen que tu corazón duela al mismo tiempo de orgullo y de dolor. ¿Cómo podía un niño, un pequeño y frágil niño, hacer algo tan valiente? Recordé todas las noches en que me sentí impotente. Todos los días en que cuestioné mi propio valor. Y ahora, la verdad era innegable. Mi hijo me había mostrado cómo se ve el verdadero coraje. No en palabras. No en declaraciones ruidosas. Sino en acciones silenciosas y decididas. Ese día regresamos a la casa. Las paredes eran las mismas, las habitaciones familiares, pero todo había cambiado. No era la casa lo que importaba, era lo que se había construido dentro de nosotros. Resiliencia. Confianza. Amor. Al entrar, noté los pequeños detalles. La cuidadosa colocación de los muebles, las notas que había dejado para explicar los arreglos, las pequeñas reparaciones que había hecho, había pensado en todo. Y entonces lo comprendí. Siempre lo había visto como mi hijo. Mi pequeño que me necesitaba. Pero en esos días de lucha, me di cuenta, se había convertido en mi guardián. Mi protector. Mi héroe. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me arrodillaba y lo abrazaba. Nos ha salvado, susurré. No, respondió suavemente, mirándome a los ojos. Nos salvamos juntos. Siempre. Era una declaración simple, pero llevaba el peso de todo lo que habíamos vivido. En las semanas siguientes, la vida volvió lentamente a la normalidad. Los susurros de los vecinos se desvanecieron. El miedo, la vergüenza, la desesperanza, fueron reemplazados por gratitud, amor y un vínculo más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Y aprendí algo vital, a veces, las manos más pequeñas sostienen el mayor poder.
A veces, los corazones más silenciosos llevan el coraje más fuerte. A veces, la esperanza llega de maneras que nunca esperarías. No sé lo que depara el futuro. La vida es impredecible. Pero sé esto, no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán imposible sea la lucha, siempre hay una chispa de luz. Y a veces, esa chispa viene de la persona que menos esperas. Mi hijo me enseñó eso. Y nunca lo olvidaré.